Pero ya vayase, capítulo 28, versículo 22. 20. Be'aeben azot, asher samti, matzeva, ye bet Elokim, bechol asher titen li, aserenu lach. Y esta piedra, Tumbal. y esta piedra que yo puse como monumento va a ser la casa de Hashem. Y todo lo que Hashem me dé lo voy a diezmar para ti. Dice el Targum Onkelos. Be'avna hadadi shabiti kama te'e de'e palech ala kadam Hashem bechol li titen li had min asara 1 de 10 afreshine kadamach 1 de 10 voy a separar para ti. Be'avna hada de shaviti kama te'e mesadra bebei mukdesha dashem bi'on daria palhin ala lishma dashem bechol de titen li had min asra afreshine kadamach. Te'i mesadra bebei mukdesha dice te'e aruja bebet amigdash shel Hashem. En el pique de Rabbi Eliezer, Nikra Eben Ashetia, se llama la piedra, la piedra de la bendición, la piedra como un manantial. Sí. She Misham u Tabor Ares, que de ahí está el centro del mundo, u Misham Nimtach Kol Ares, de ahí se alimenta toda la tierra. Bealea Ejal Hashem Omed, y sobre ella está el Ejal de Hashem. Shenemar, Be'aeben Azot, esta piedra, como dijo Jacob, y el Zohar, Ikshu, Ej Itajen, She Anija Jacob Sham. Y el Zohar pregunta cómo puede ser que la haya puesto ahí Jacob. Alo, ahí está Sham, Miyom, Briatolam, estaba ahí desde el momento de la creación. Y ahí hay que ver en el Zohar lo que contestó. Veí adorot obdim alea leshem Hashem, y las generaciones van a servir a ella en nombre de Hashem. La Mishnah en el Tratado de Yomá explica que la Eben Ashetia, esta piedra, Amda bebet Kodesh HaKodashim, está en el Kodesh HaKodashim, en la parte más santa del Bet HaMikdash. Bealea ya a Kohen Agadol Noten etaminjai, sobre ella el Kohen Gadol, el máximo sumo sacerdote, él traía la ofrenda con el Ketoret en Yom Kippurim. Onkelus Tirgem de Palach Ale Kadam Hashem. ¿Qué quiere decir? Velok Piresh She Ole Al Adorot. Y no explica que va sobre las generaciones. Bejen Bejola a Perashá, y así en toda la Perashá, Lo Piresh Inyan Amakom She Itpalel Yaakov Sham, en toda la Perashá no explica sobre el lugar donde Jacob hizo tefilá. Sheu Makom Betamikdash Tabka, que es en el lugar donde estaba el Betamikdash exclusivamente. Ela Makom Kadosh de alma, sino que habla de un lugar santo solamente. A Raúl Le Kabbalat Atefilá, un lugar santo digno para recibir la oración. La piedra que puso, las piedras donde él durmió, no son estas piedras. Es esta piedra. Ah, ¿la misma? Que después Por se convirtió eso, en una sola. Por eso el Zohar dice que cómo puede ser que la puso Jacob si esta piedra estaba ya desde
de la creación. desde la creación. El que acá lo habíamos leído pasado, sí. Y Ya lo leímos. Rashi. Rashi está. Baeben azot, y esta piedra, en setenai nosaf. Esto no es una condición adicional. Ela so aneder es parte de la promesa. ¿Qué quiere decir? Si se cumple todas las garantías que enumeró hasta ahora, entonces él promete que sobre esta piedra. Veav, que esta piedra va a ser la casa de Hashem. Veav, shetebat aeben, pero la palabra y la piedra, que en hebreo es una sola palabra, va, be, bab, amosif. Dice, be aeben, y la piedra, y esta piedra. La bab viene a aumentar a lo que ya dijo antes. En so, tosefet al amurle el ela kahpirusho. Dice, esto no es un agregado a lo que dijo antes, no puede ser un agregado a lo que dijo antes, sino que así hay que explicar. Ela kantefaresh. Kahstefaresh. Bab soshel baeben. La piedra, la bab esta, de la palabra baeben, y la piedra, o sea, la i. Imtaseli et ele, si Hashem me va a hacer todo esto, arebekaj, itmaleutenai nedre, se va a completar toda mi promesa, o sea, todo lo que yo estoy pidiendo va a estar completo. Veas, af ani esesot, también yo voy a hacer esto. She akba etaeben asot, que él va a fijar esta piedra para que sea la piedra de la casa de Hashem. Y esta piedra que yo puse como monumento va a ser la casa de Hashem, quiere decir Makom Abodá Lifnei Hashem, el lugar donde vamos a servir a Hashem, que targumó, como tradujo Onkelus. Ei plach Allah kadem Hashem, así dijo Onkelus. Eye ani obed alea, yo voy a servir sobre ella y voy a traer los sacrificios delante de Hashem. Beajen, y en efecto, ¿qué nace Jacob? Así hizo Jacob. Beshubó mi Padán Aram, cuando volvió de Padán Aram, ve él se detuvo para cumplir su promesa. Que llamarlo que Yorjú, cuando le dijo, levántate y ve a Betkel, Bashev Sham, Bease Sham Misbeach, te vas a establecer ahí y ahí harás un altar. Así trae en el capítulo 35. Mane Mar Sham, ¿qué está escrito ahí? Vayese Jacob Matseba, Vayetsev, e hizo Jacob una Matseba, hizo una Matseba. Vayasej Alea Nesej, y él virtió o agua o vino o aceite sobre la piedra. Aceite. Vaishok alea shemen, y le tiró aceite. O me kiumó anu lomdim kavanat nidro. Del cumplimiento nosotros estudiamos cuál es la intención de la promesa. La vod sham et Hashem, para servir ahí a Hashem. Velalot korbanot lefanav, y acercar ofrendas y sacrificios frente a Hashem. Esta es la intención de la promesa de él. Dice el Siftei Jajamim, cuando habla de lo que dijo Onkelus, Rashi dijo sobre lo que dijo Onkelus sobre la piedra, Kashe bejibe la baje lo y flaj cada Hashem, si no fuera por esta piedra, él ahora no va a servir a Hashem. Bejen be netinat amaser, lo mismo con la entrega del diezmo. Vamos a decir que no va a entregar el diezmo si Hashem no cumple las cosas que le dijo. Podemos decir que la piedra
Asher Sham Matzeva, Efshar Shelo Tiyeh Rak Le Zikaron Be'alma, Kemo Shematzino Beyoshua. ובמעשר אין אף שמן הדין, אין צריך ליתן רק מה שהוא גידולי קרקע, אמר בכל אשר תיתן לי, אף שהוא פטור מן הדין אני אתן. Dice así. Podemos contestar que la piedra que él hizo como un monumento, es posible que no sea solamente un recuerdo como lo encontramos con Yoshua. Que aparte de recuerdo sea también para sacrificio, para traer sacrificios. Sí. Y sobre el tema del diezmo, no hace falta decir que solamente lo que crece de la tierra, porque en la antigüedad se diezmaba solamente lo que crecía de la tierra. Y que haya dicho que todo lo que Hashem me dé voy a diezmar, y que del otro lado está Patur, no, él también va a dar. Él también va a dar de todo, no solamente de lo que produzca la tierra, sino de todo lo que Hashem le dé, él va a sacar la décima parte y la va a entregar para Hashem. Y dijo Rashi que así hizo Jacob cuando volvió de Padam Aram, que fue y hizo los sacrificios ahí. Lekach Maiti Rashi Behen Asa. Por eso Rashi dice, y así hizo. Shelo Tiksheal al Targum Manale de Targumo Ken de Davka al Matsebaso y Flag Lifneako Shorhu. Que no discuta con lo que está escrito en el Targum, que en el Targum se entiende de otra manera, se entiende que Davka al Matzeba, que solamente con el monumento, ve allá, Hashem Li la Elohim, Be'eben Asot, y Bet Elohim. Porque allá él dijo, y Hashem va a ser para mí mi Dios. Y acá dijo, la piedra va a ser la casa de Hashem. Acá, Altenay, Belón, acá hay una condición, pero que no entra dentro de la promesa. Belagen Tirgem, Ahí, Palach, Alak, Kadam, Hashem. Por eso el Targum dijo otra cosa. Quiso decir, seguro que Jacob va a acercar sacrificios, inclusive que Hashem no cumpla todas las condiciones que él está enumerando. Pero seguro que Hashem las va a cumplir. No hay duda en eso. Pero no es una condición lo que él dice que va a hacer a lo que Hashem va a hacer. Aval lo al amizbeach se davka, pero no se trata solamente de lo que va a acercar al altar. La gente irgem ahí beja al eben se. No solamente sobre el mizbeach, como trajo el Targum, la traducción. Umash llamar bejol asher titen li. Y lo que Jacob dijo, todo lo que Hashem me dé, de Mashma, Sheim lo ishmor lo, abtajot, lo yaser, lo caché. Vamos a suponer que, Umash llamar bejol asher titen li, todo lo que Hashem me dé, se entiende que si Hashem no le da todo lo que le dijo que le va a dar, entonces que no va a separar la décima parte. Hay que contestar de Ajikamar, Aval Kol Asher Titenli, hacer todo lo que Hashem me dé voy a separar, sea mucho sea poco, yo voy a separar la décima parte. Af im lotishmor, también si Hashem no cumple lo pactado. Un Mearshal Katab, el Mearshal escribió, Belinire, no me parece. Sheken Amar Jacob im tishmor abtajot. Jacob puso como condición que se cumplan las garantías. Hacer sereno.
entonces yo voy a diezmar. Shte masrot veim lav aser pamahad. Lo que dice el Meharsha es que si Hashem cumple lo pactado, él va a separar el diezmo 2 veces. No va a separar el 10%, sino el 20%, Homesh. Muy bien. Porque va a separar, dijo, hacer a sereno. Hacer a sereno es 2 veces el diezmo. Muy bien. Pero si no cumple todas las condiciones de Hashem, va a separar solamente Va a el separar 10%. Muy bien. Y no el 20%. Vejen Asay, así hizo. Baruch atah Adonai Eloheinu, Olam Shakonia y Baruch. Amén. Dice el Eben Ezra y Ebet Elohim. Y ahora, ¿por qué dijo, y esta va a ser la casa de Hashem? Makon Kabua le tefilati, un lugar fijo para mi tefilá. Muy bien. Uleotzi Sham Maser mejor, y para sacar el diezmo de todo lo que Hashem le dé en cuanto a lo que es dinero. Letató le misheu raúy la cajató leibod Hashem. Y para dárselo al que sea digno de tomarlo en honor de Hashem, Uliyot Levi Asiri, Derech Drash, Ki en Betorah, Ki en Betorah Sheiten Adam, Maser Banav, Rak Maser Bakar, Betzon, Betebuah. ¿Qué está diciendo acá? A ver. Makon Kabua le tefilati. Uliotzi Sham Maaser, Behol Asher Titen li Mamón. Dice, y va a separar Maaser de todo lo que Hashem le dé en cuanto a Mamón. Le tató le mi sheu raúy, darle al que sea digno darle para honor a Hashem. Uleriot levi asiri. No entiendo esto. Trae el Midrash y así hace una derashá que en Betorat Sheiten Adam Maser Banav, que es, bueno, esto es seguro. La persona no va a dar un maser de los hijos. Si le da 10 hijos, no va a entregar un hijo a Hashem. Dice, solamente el maser se hace sobre los animales y sobre la cosecha. Comestibles. Dice el Hiskuni, y esta piedra, Vein tomar, Ech asa Yaakov Mizbeach, Min Abanim, Shesham Merashotav. Dice, si vamos a preguntar, ¿cómo puede ser que Jacob haya hecho un altar con las piedras que puso bajo su cabeza? Ambrinan Be Shilei Sebahim, está escrito en Sebahim, en la Gemara, Mizbeach Shelo Nishtamesh Baem Ediot, que se hace un altar con las piedras que no usó ninguna persona. El Ayesh Lomar, vamos a decir, Bemat Yahid en Leakpid, que en un altar de una persona particular no hay esa akpada, esa ley. No es estricto en eso. Beben azoti esta piedra, escriba lea korbanot ve y frish. Sobre esta piedra tales sacrificios y separas los masrot, los diezmos. Y para el Hiskuni, la Bab, cuando dice Bea Eben, y la piedra está de más. Para el Hiskuni. Ye Bet Elohim va a ser la casa de Hashem. Mekoma Ye Bet Elohim, su lugar va a estar en la casa de Hashem. Betebat Ye lo Aben cae. Y la palabra Ye no cae sobre la piedra. No recae sobre la piedra. Otra explicación, Dugmatomatzinu, la Shon Sahar, Gabe Nekeba. Hay un problema acá de género femenino y masculino, y está diciendo acá que encontramos muchas veces que se utiliza el masculino cuando es algo femenino. Se utiliza. En general, cuando se habla en plural, se utiliza el término masculino. Pero acá está hablando de algo singular.
y que se nombró en masculino cuando debería ser femenino. Dice que encontramos en la Torá cosas así. Ah, Begoral Yehalek et Ares. Dice, por ejemplo, en el caso de la sorteo Mm. que se hizo en la tierra. Perdóname, tengo que ir al baño. Ahí está Ares Ah, Asot. está cerrado. Veló. Ahí está el baño, ahí ese baño. Ah, tenés razón. Veló Nasa Ares. Y no hizo la tierra. Veló Nasa. Trae otro ejemplo donde se utiliza el masculino en lugar del femenino.